Bueno, les voy mostrando este ejercicio. La idea es buscar las corrientes que pasan por cada una de las resistencias, ¿no? Y lo vamos a hacer por el método de Maxwell. Para utilizar este método utilizamos se llama método de las corrientes. Lo que hacemos es dibujar como si tuviéramos tres corrientes arbitrarias, o sea, una corriente que circula por toda esta malla para cada una. Entonces tenemos una corriente de Maxwell 1, una corriente 2 y después tenemos una corriente 3, que la podemos asumir en cualquier sentido. Podría haber sido este, podría haber sido este otro, podremos elegir este sentido. Va a depender de cómo nos sea más conveniente, ¿no? De forma arbitraria lo suelo poner todos para un mismo sentido. Entonces después lo que tenemos que hacer es dibujar lo que son los símbolos, ¿no? Más, esta es la parte más de esta fuente, la parte menos, parte más, parte menos. Y lo que vamos a hacer para acá, como tenemos un sentido de circulación de la corriente en este sentido, este punto va a ser el de mayor potencial y este punto va a ser el de menor potencial. Entonces para esta corriente I1 recorre, tenemos este punto, va a ser un mayor potencial, menor potencial. De la misma manera para la corriente 2, este va a ser el punto de mayor potencial, viene por acá, y esto va a ser de mayor potencial, menor potencial. Entonces para la tercera también lo mismo, vemos lo que pasa en la resistencia, mayor potencial, menor potencial, recorre por acá, o sea, mayor potencial, menor potencial. ¿Para qué hacemos esto? Porque nosotros sabemos que la caída de tensión en lo que pasa en una resistencia apunta desde lo que sería desde el vector caída de tensión del punto de menor potencial al de mayor potencial. Entonces nosotros vamos a tener como si fueran flechas de esta forma, para acá, esto para acá, esto tendríamos por acá, esto tendríamos por acá, de menos a más, de menos a más, de menos a más. Entonces vamos recorriendo la corriente. Vemos que esta fuente va desde el punto de menor potencial al mayor potencial. Entonces es como si se estuviera generando un incremento del potencial. Entonces esto lo podemos asumir como positivo, V1. Vemos lo que sucede para esta corriente 1. Tenemos que, la podemos llamar como menos, la corriente 1, y esta corriente 1 ¿a quiénes afecta? Va a afectar a R2 y a R1. Vamos a R1 más R2. Algo que ocurre es que sobre esta resistencia R2 también circula la corriente 2, pero circula en sentido contrario a la corriente I1 que está acá, como que circula para este lado y la otra corriente circula para este otro lado. Entonces la corriente la tenemos que asumir como si fuera positiva. Y bueno, esto sería R2. Esto para el primero, para la primera parte, para toda esta parte. Ahora vamos con toda esta parte. Vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso como que no tenemos fuentes
Si no tenemos fuentes, no ponemos ningún B1, ¿no? Pero tenemos resistencia. Entonces, esto queda menos 2. Sobre R3 se produce una... Como va en sentido contrario a la flecha roja, se produce una caída de tensión. Entonces me quedaría R3. Y bueno, luego tenemos a R2. A esto lo sumamos. De la misma manera que hicimos analizamos con R2 para la primera parte, vemos que también circula una corriente en sentido contrario, ¿no? Lo voy a poner por esta parte. Entonces para R2 le afecta I2 y también circula la corriente 1. Esto ponemos I por R2. De la misma manera ocurre para la resistencia 3. Vemos que para la resistencia 3 circula la corriente 2 y circula la corriente 3, pero circulan en sentidos contrarios. Entonces tenemos que afectarlo a la resistencia 3 por la corriente 3. Entonces después analizamos esta parte. Primero vemos que tenemos la fuente. La fuente, si nosotros miramos el sentido de circulación que escogimos de la corriente, va en sentido contrario, entonces va a ser una caída de tensión. Es como lo podríamos ver. En este caso lo habíamos visto que iba de menos a más, entonces era positivo. En este caso, como va de más a menos, en sentido contrario a la flecha, va a ser negativo. Entonces, de la misma manera, van a estar afectadas las resistencias R4, R3 y R5. R3 más R4 más R5. Y nosotros ahora tenemos que analizar las corrientes que pasan por R3. Vemos que ya la afectamos por lo que es la corriente 3, pero también circula esta corriente 2. Entonces le ponemos como corriente 2 por R3. Y estas serían las ecuaciones que tenemos. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es pasarlo a la forma de matrices. Entonces copiamos de nuevo todo esto y voy a escribir en azul. Este que está B1 lo voy a poner del lado de las soluciones. Vamos a poner menos B1. Voy a armar como si fuera una matriz de 3×3. Entonces 1, esto va a ser menos R1 más R2 más corriente 2 por R2 más corriente 3, pero como vemos que no aparece ninguna corriente 3, ponemos 0. Entonces todo este término se va a anular. Queda como 0. Para el segundo tenemos corriente 1 por R2
la segunda parte queda completamente igual. Menos R3 más R2 más I3 por R3 es igual a 0. Y la tercera nos queda este menos B2 va a ser B2, y bueno, vemos que componente I acá no tiene, esto entonces sería igual a 0. 0 más corriente 2 por R3 más corriente 3 por todo lo que está entre paréntesis, ¿no? Así, esto lo voy a borrar un toque, menos R3 más R4 más R5 es igual a B2. Si esto lo analizamos, tenemos como si fuera de esta forma. Esto sería menos B1, 0, B2. Todos estos términos que están acompañándolo así, en este caso sería acá, ¿no?, que era I3 por 0, acá lo que acompaña sería el 0, son constantes, son números. Entonces lo voy a representar como si fueran números, ¿no? Acá hay que hacer una suma, acá va solamente el valor, acá va 0. Entonces, esto que lo voy a poner en forma de símbolo: A, B, C, D, E, F, G, H, I. De esta forma nos queda la matriz, ¿no? En donde esto lo podemos, y solamente nos quedamos con lo que son los valores, ¿no? Entonces, para la primera fila tenemos la corriente 1, para la segunda tenemos la corriente 2, para la tercera tenemos la corriente 3, y tenemos nuestra matriz. Si nosotros queremos, por ejemplo, sacar lo que es la corriente I, lo que vamos a hacer es el determinante dividido el determinante de I, que bueno, que esto lo vamos a resolver de esta forma. El primer cálculo sería de esta forma. Esto es A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esto lo voy a copiar un toque. Entonces, si nosotros queremos saber primero la corriente 1, lo que vamos a hacer es esta cuenta. Entonces, la corriente 1, lo que vamos a hacer es tomar los valores de la solución y lo vamos a poner en esta primera fila. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Queda menos B1, 0, B2. Entonces
Estos son resoluciones de determinante, ¿no? Lo voy a hacer, por ejemplo, voy a poner por acá abajo y lo voy a resolver. Esto quedaría A C por I menos H por F menos B D por I menos G por F más C D por H menos G por C. Segundo menos B1 C por I menos H por F menos B 0 por H quedaría 0 menos B2 por C más C 0 por H menos B2 por F. Entonces bien, una vez que tenemos estos dos valores, lo que hacemos es hacer la división. Lo ponemos hacemos la división de las soluciones que tenemos acá. Para conseguir I2 utilizamos esta fórmula. Este determinante ya lo calculamos. Entonces, este ya lo habíamos calculado acá. Y para calcular este determinante, volvemos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Tomamos esta matriz, de los determinantes, y lo que vamos a hacer es poner la fila de las soluciones en la parte segunda, la segunda fila de este determinante. Entonces, esto lo voy a copiar, toque. Entonces dijimos que en la segunda parte va a ir lo que son los valores de la solución. Menos B1, 0, B2. Menos B1, 0, B2. Ok. Vamos resolviendo. 0 por I menos B2 por F menos B1 D por I menos G por F más C D por I menos G por F.
ya tenemos la solución. Todo acá abajo. Y lo que calculamos recién es todo esto. Ponemos para calcular tres. De nuevo ya tenemos el determinante de abajo, así que lo vamos a poner. Era esto que habíamos hecho. Nos faltaría calcular este determinante. C, D, E, F, G, H, I. Y nosotros lo que vamos a hacer, lo que estuvimos haciendo, ponemos menos B1, 0, B2, pero lo vamos a poner en la tercera fila. Entonces esto lo sacamos. Menos B1, 0, B2. Y esto lo resolvemos. H por 0, 0, menos B. D por H, menos G por E, más menos B1 por D por H, G por E, menos G por E. Entonces, una vez resuelto esta ecuación, lo ponemos acá. Y bueno, ahí ya tendremos las tres expresiones. Esta sería una, luego tenemos esta expresión, 2 y la expresión 1. Voy a volver a este gráfico. Nosotros ya conocemos cada una de las corrientes. Entonces ahora vamos a ver qué corriente le corresponde a cada resistencia. Entonces para la corriente de R1 va a ser I. Para R2 y R2 vemos que va a ser I, pero también está afectada por la segunda corriente de Maxwell. Entonces va a ser I1 menos I2. La corriente 3 de la resistencia 3 va a ser la corriente de Maxwell 2 menos la corriente de Maxwell 3. Vemos lo que sucede para IR4. Solamente está afectada por la corriente de Maxwell 3. Y para R5 también vemos que está afectada por la corriente 3.